Hola, bienvenidos a Entre Líneas e Ideas. Estamos empezando mes nuevamente, ya pasó un mes, Ya, ya estamos empezamos en el otoño nuevo también. libro. El mes pasado les platicábamos que íbamos a buscar algo de acuerdo al otoño, ¿no? Y Ujú. creo que pues puede encajar bien el libro que hoy traemos para platicar con ustedes, para que todas las ideas, todo lo que surgió de él, se llama Soy Milena de Praga. Em, ¿Cómo estás, Rocky? Bien, muy bien, encantada otra vez aquí con libro nuevo, mes nuevo, estación, como tú dices, Ajá, nueva. Y efectivamente elegimos un libro que creíamos muy apto para el el otoño. otoño. Es un libro pequeñito, es muy delgado, Sí. muy rápido de leer, muy bonito, que se llama Soy Milena de Praga, Ujú, escrito por Mónica Zgustova. sí. Ella, Mónica, es una escritora checo-española. Ajá, Nacida en Checoslovaquia, pero reside en España desde hace sí. muchos años. Ella tiene hoy 68 años y vive en Barcelona. Ajá, Y además de escritora, es traductora. Traduce sí. del ruso y el checo Ajá, al al español. español y catalán. Ujú, Y al sí, catalán, ¿no? sí, Entonces, justo. ha traducido más de 50 libros. Ujú. Traduce a Kundera, a Ah, ella es la ujú. traductora de Kundera, y de algunos de Dostoyevsky también. Ah, okey, Ujú, entonces, no es okey. cualquier cosa. Ujú. Su oficio de traducción es muy importante, porque pues ya creo que en otra ocasión yo ya lo he dicho, el traducir es bien, Es básico. es básico leer un libro bien Sí, traducido, claro, ¿no? sí, porque no son palabras, son ideas, son conceptos, son, ¿no? Es todo una estructura que quieres expresar, Que, que quieres que compartir. quieres transmitir tal Exacto, como lo tal dijo como lo el dijo el autor en autor, su... ¿no? De hecho, Exacto. aquí en el libro hay como Milena también es Es traductora, traductora. Ujú. hay una frase muy linda que dice algo así como, traducir es leer con toda la profundidad del mundo. Sí, por Entonces, supuesto, porque tienes que adentrarte en el escrito, en lo que vas a traducir para poder comunicarlo, pero comunicar la idea. Aquí lo importante es comunicar el concepto, comunicar la idea tal cual el autor lo pensó. Entonces, de alguna manera es como, ¿qué quiso decir? ¿Cómo lo quiso claro. decir? ¿No? Cómo elegir esas Esas palabras. palabras que lo transmitan, porque los idiomas, cada idioma tiene pues su propia, ¿cómo le llamaríamos? Palabras, ¿no? Y que no tienen una traducción Literal. literal Ajá, en otro. Entonces tienes que explicar todo el claro, concepto para que en el otro idioma al que vas a traducir se entienda. claro, pero sin tergiversar ni meter de tu cosecha. Exacto, no, Tampoco porque aquí, vas a reescribir el libro. exacto, no vas a reescribir el libro, esto no es obra tuya, tú simplemente lo vas a comunicar, lo vas a traducir, Claro. ¿no? Y al revés también hay palabras que tienen muchísimas traducciones, ¿no? Tal palabra la puedes decir de Sí, esta forma o de esta forma. ¿Y sí, cuál elijo e- en el e- momento? exacto, Ahí para exacto, sí. poder ser lo más fiel a la idea original del... Sí, sí, yo creo que, como bien dijiste al principio, el trabajo de traducción es importantísimo. Leer un libro que no está bien traducido es, o sea, Es no, pesado, es pesado, es ajá, tedioso. Llega un punto en donde ni siquiera estás entendiendo qué quiso ajá. decir, por dónde va. Entonces sí, sí creo que el trabajo de traducción es valiosísimo. Y hoy en día creo que se está reconociendo mucho más de lo que se Yo también creo. reconocía anteriormente, ¿no? Yo también creo que antes simplemente, ¿sabes hablar español? Pues tradúcete Sí, a mí me molestaba mucho antes, creo que sucedía mucho más esto que usaban modismos de su país. ah, Por sí. ejemplo, había españoles que traducían con muchos modismos, Ajá. pues que así no viene el original. Sí, Claro, a lo mejor trae modismos, pero no los que usan en España, exacto, ¿no? exacto. En Y es específico. adaptar la novela, es como y no es hacerla, pero tu público obviamente tiene que entender el concepto, ¿no? Aunque tú estés utilizando un modismo, como ya lo decíamos, de otro lado, pues lo tienes que sustituir por el modismo que es a la Que es par, ¿no? Como exacto. para O más universal, o exacto. ajá. Y yo creo que es eso, ¿eh? Es como sacarlos para que sea muy bien traducida, creo que la tienes que sacar de la región para hacerla Sí, universal, así, ¿no? exacto. Yo creo que ese es Ajá, el punto clave en e las traducciones. exacto, Ujú. ¿no? Y bueno,
desde luego, está escrito en español, Sí, eh, pero siendo ella traductora de Milán Kundera de Dostoyevsky, sí, pues es muy cuidadosa con claro. esas cosas. Sí, y además, bueno, estás hablando que domina ambos idiomas, Ujú. ¿no? Entonces puede ser. Yo nunca había leído a una autora mujer de Europa del Este. Yo sí, hay un libro que leí que se llama Purga, Ajá. y son crudas, es que Es que han tienen una vivido, historia bien ujú, cruda. es lo que te iba a decir. Ella, por ejemplo, sale con su familia de la República Checoslovaca hacia Estados Unidos, como por ahí de 1970 y cachito, haz de Ajá. cuenta, ya altos, 70 y altos, y estudia en Boston, me parece, y tiene una preparación académica, pero pues sí crece dentro del bloque comunista todavía. Ujú, ujú. Sí crece todavía dentro del régimen socialista, dentro de todas estas limitantes de libertad de expresión. Y su novela se especializa justamente en esto, en temas totalitarios, Ajá. en todo lo que son represiones, ¿no? Ujú. En cómo, entonces es una novela, pues hasta cierto punto dura, ¿no? Sí. Una novela que toca esta parte de los del totalitarismo, Ajá. ¿no? Político Ujú. que cierta parte del mundo ha sufrido o, Exacto. ¿no? Sí, O en donde mucha gente vivió. sí, tienes razón. Ese libro que te digo, Purga, Ajá, ella se llama Sophie Oksanen ok, y es lituana. ok, Y es así, es un libro situado justo cuando cae el muro de Berlín, un poco después, finales ajá, de los 80, más bien 90 ya, y es la crudeza de cómo entrar al al capitalismo capital, ahora, claro, viniendo de esa, de des- esa situación. sí, claro. Pero además también el clima las marca mucho, están muy marcadas por los Sí, climas. por los climas, yo sí creo que ha de ser pues una condición que determina, ¿no? Estos fríos, esta Ujú. niebla, a lo mejor durante días, Sí, sí, semanas, poco calor, poco pocas calor, veces, poca ajá, luz, ¿no? ajá, ajá. O sea, yo creo que muchas veces damos por sentado que un día soleado es un día, pero un día soleado es Normal, un día con luz. ajá. No, es un día con mucha luz y la luz yo creo que te inyecta energía, Muchas vitalidad, cosas, sí. muchas cosas. Alegría, sí, sí, Ajá, sí, sí. que no siempre Que tienen, no siempre ¿no? tienen, Exacto, efectivamente. sí. Fíjate que ella tiene algo así como 8 novelas y un premio también. Ajá, Y tiene sobre todo una novela que después de esto me dan muchísimas ganas de leer, o sea, después de ujú, haberla leído, porque también, fíjate hay que varias. sí, yo esta Ujú, parte ahora te digo exactamente cuál es la que verdaderamente digo, wow, esto ha de estar verdaderamente bonito por todo lo que trae, ¿no? Por estos, el contexto donde ella escribe de represión que nosotros de alguna manera pues no lo lo hemos conocemos, no, vivido. nunca jamás lo hemos vivido y espero nunca tener Sí. que vivirlo, ¿no? Sí, ella escribe muchas biografías Sí, noveladas sí, exactamente. de mujeres muy brillantes, pero que no necesariamente brillaron, que Ajá, acompañaron a hombres brillantes. A mí, a ver si aquí te suena a ver, la que tú dime. dices, a mí se me antojaron varias, pero ella escribe La intrusa, que Ajá. es sobre Gala Dalí. Ah, esa, justamente, justamente. Ajá, esa, Ajá, bueno, es una ajá. mujer brillantísima que al final está a la sombra y está, pero hace brillar al de Pues juntos es que y el que brilla. ella es como el cerebro, bueno, Mm. no quiero decir que es el cerebro de Dalí, no, 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 pero sí es la musa, sí es la pero exacto, sí inspiración en la inspiración, sí y es, sí es, y sí es un poco el gancho a la tierra, ajá, ¿no? O también, sea, sí es un también. poco el gancho porque a Dalí, si le dabas vuelo, Sí, claro. Aunque ella también, sí, 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 pero volvemos a lo que tanto nos gusta y tanto hemos leído. ujú. Vamos a hacer retomar todos los libros que hemos leído sobre mujeres que No, no no, bueno, brillaron, sí, pero que sí, son sí, brillantísimas. sí, Y más sí, de la mitad de los que hemos sí, leído son eso esos. es eso, sí, Pero justamente. de La intrusa es uno de ellos. Ajá, Ella escribe mucho al respecto. Otro sí, es Un revólver para salir de noche, que el título me fascinó, no lo he sí. leído, Un revólver para Igual a salir mí de me noche, encantó el título. y es Ajá. un acompañamiento muy íntimo a Vera Nabokov, la compañera de Nabokov, el escritor Ya. de Lolita, Ajá, ¿no? Entonces, ajá. su compañera
de toda la vida y además él viaja mucho y él acaba viviendo en Estados Unidos, él es ruso, escribe sus novelas. Cuando escribe Lolita, pues él es repudiado y demás por Sí, el tipo de novela. novela que yo lo leí, no sé si la has No, leído. fíjate que no he leído Wow, Lolita. ¿Sí? wow, el libro. Ajá. Pero bueno, no estamos Ujú. hablando de ese libro. Y este libro, Un revólver para salir de noche, escrito por Mónica Zgustova, habla sobre la compañera de Nabokov. Ok. Otro, Las rosas de Stalin, Sí, la imagínate cómo sobre de la Stalin. hija Sí, de de Stalin. Stalin. Sí, claro. Ujú, Sí, ujú. sí, sí. Yo fue un gran descubrimiento como autora. Este, el libro, como dices, es chiquito, con muchas ideas. Muchísimo. O sea, llegó un punto en donde dije, qué Habla de barbaridad muchas de cosas. muchas cosas. O Ajá. sea, de repente es una y otra, y dices, ¿cuántas cosas? Ujú. En un condensado de poquitas páginas vienen muchas, muchas ideas. Sentí la lectura, si la vamos a dividir, un poco lenta al principio, Ujú, sí, ¿no? puede ser, sí. Sí, al principio la sentí un poco lenta. Tardas en engancharte. Exacto, como que Ujú. tardas en engancharte y después ya, como que te prende y te arrancas y sí, Sí, y lo acabas. sí, después ya Sí, no quieres no, dejar de y leerlo. dices, ay, como ya se acabó. Porque además sucede en diferentes ciudades, desde Ajá, luego, ¿no? Y situaciones muy sí, muy diferentes diferentes. de la historia de ese periodo, ¿no? Ujú. Es un libro, Soy Milena de Praga. Milena es esta mujer que nació Sí, en en Praga. Praga, Ujú. que ella sí se presentaba, cuando le presentaban a intelectuales, sobre todo porque ella entra en este círculo de Sí, intelectuales de Viena de aquella ujú, época, ujú. ella se presentaba, ¿qué tal? Soy Milena de Sí, Praga. sí, que encantó, ¿no? Sí. Y ella también fue una escritora y traductora Ujú. y periodista. Periodista, sobre Ujú, todo empieza siendo periodista, ¿no? ujú, Empieza queriendo, y venía yo, me imagino, de una familia, su papá es doctor, ujú. ¿no? Un médico muy Un médico muy reconocido. reconocido, muy, muy Praga. reconocido Ujú, en Praga, este, y, y me imagino que un hombre que es huérfana de madre, ¿no? sí, Como a los como 16 sí, por años, ahí, sí. más o menos, queda huérfana de madre. Y entonces el papá se hace cargo y me imagino que la personalidad del papá de alguna manera la marca a ella para dirigirse a este camino de intelectualidad, Ajá. ¿no? Como de izquierda, porque al fin y al cabo acaba perteneciendo al Partido Comunista, aunque se Después se desencanta, deslinda, ¿no? sí. Después se deslinda, Ujú, pero las ideas socialistas siempre permanecen en ella, ¿no? sí. Y de hecho, cuando empieza a trabajar como periodista, mi vida, le empiezan a, ¿no? Sí, en la sección femenina y vas Ah, a sí. poner recetas de Sí, claro. cocina y Moda. moda, Ujú. exacto, pues lo que los hombres piensan que a las mujeres nos interesa, Ajá, ¿no? ajá. Básicamente. Y entonces ella dice, no, yo quiero hablar de política, quiero hablar de las El papel de condiciones, la mujer. exactamente, el papel de la mujer en la ciencia, en la cultura, en el deporte, y Sí, a ella la querían encasillar, pero da la manera de, claro. ¿no? De cómo darle la vuelta a esa Claro, ella toma situación. la chamba, Sí, dice, bueno, claro, ok, sí, el suplemento para la mujer, sí, pero ahí empieza a pero meter sus su, propias ideas y exactamente, su conocimiento tan grande y su sí, y inquietud. sin que, Ujú, un compromiso político y social muy importante. Muy Ujú, importante. Algo que me llamó mucho la atención, fíjate, cuando la ocupación, nazi en Checoslovaquia o en Praga, ella decide ponerse una ujú, estrella amarilla. Ya ven que pues, durante este periodo de la historia, a la comunidad judía o a los judíos se les hacía que se ujú, diferenciaban, que se marcaran. que se marcaran del resto de la población mediante una estrella amarilla cosida a la ropa. Ujú, Y ella no es judía, no es de ujú, origen judío, pero lo decide hace. por solidaridad Sí, ponerse esta estrella, ¿no? exacto, sí, sí, Ujú. una persona muy Muy rebelde. plantada, Ajá, ¿no? sí, Muy sí, plantada, muy decidida, claro. muy fiel a sus convicciones y a sus creencias. De Experimenta muchas cosas, Sí, ¿no? pero es que buscaba y necesitaba libertad, ¿no? Yo creo que el papá Sí, era, sí, una persona con mucha influencia sobre ella, duro, y ella como que se quería rebelar, y de hecho le dice, me voy a casar con Ernst Pollack, ajá, ¿no? judío de Ajá, origen, ujú, mayor que ella, ujú, intelectual, en ajá, los círculos intelectuales, un desgraciado. crítico literario. Sí,
Pero él, tenía otro trabajo, no me acuerdo cuál es el trabajo, en donde hay una parte del libro que él le dice, ya decidí que ya no voy a trabajar. Esto implica que ya no vamos a tener sí, dinero, sí, ¿no? sí, sí. Y ella le dice, pero si nunca hemos tenido, Ajá, sí, ¿no? sí, O sí, sea, además, además, ahora peor. exactamente, ahora peor, ¿no? Ujú. Pero además, pues un mantenido, porque ella viene de una familia acomodada económicamente El papá le hablando y el ayudaba, papá le ¿verdad? Sí, ayudaba, aunque sí le dice, si tú te casas con él, sí, te dejo de... te dejo de Sí, ayudar. él le prohíbe casarse con él Ajá, y ella, necia, va y me se casa. voy a casar. El papá sabía que él era un mujeriego, un Mujeriego. mantenido, un bueno Ujú, para nada. exacto. Claro, muy intelectual, eso Sí, 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 leía sí, sí, todo, sí, ¿verdad? sí, sí. Pero no servía para nada. Ajá. Pero ella necia se casa Sí, y con él. entonces se casan en Praga y él se la lleva a vivir a Viena porque Ajá. ahí el círculo cultural es más Está en Viena. Sí, sí, importante. sí. Ajá, Viena es esta ciudad en ese momento que es como el boom cultural de Europa. exactamente. Así como París es en algún momento esta parte de Para los pintores, pintores, ¿no? la Todo esto, bohemia. la Ajá. bohemia y todo esto. Viena es la intelectualidad, Ajá, ¿no? en ese Ajá, momento. en Entonces, ese ella momento. se va feliz porque dice, wow, voy a conocer a toda esta élite de Sí. personas Oh, sí. que me interesa, que me gusta. Pero llegando a la estación de trenes Ujú. en Viena, él le dice, bueno, pues ahí a ver cómo le haces. Hazte Yo, bolas. yo voy a viajar o Sí, tengo yo otra ya me cosa que voy, tengo otras hacer. cosas, voy. Y se va. Se va, Él se va y la sí. abandona en Viena recién llegados. Sí, sí. Y entonces ella pues, empieza a Tenía buscar. 21 años, ¿sabes? Y ahí a mí me vino, imagínate tú hoy, una muchachita de 21 años, casada, con maletas, no, sin celular, No, no, eh, no, no, sí, exacto. A ver, sí, pero somos mujeres y no se te cierra el mundo. no, por supuesto, yo no estoy diciendo No, que, es que me imaginé a Martina, que está ajá, a punto sí, de cumplir 21 sí, años, sí, ¿no? Pues sí, infeliz el que la abandone en un sí, país recién casada y ajá, la deje, pero, no, va a salir, por y, supuesto que e va a incluso salir, salió esta mujer hace 100 años, sí, claro, justo hace 100 sí, años. claro, Estamos por hablando de supuesto, esta década de los 20, sí, 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 ¿no? Pero es una infeliz porque para la sociedad tú dependes de ese marido. sí. Tú no eres casi nadie si Sin, estás casada, pero ¿dónde está el marido? sí, y ¿No? ahora te bolas tú con todo esto y Ah, arregla sí, todo. no, terrible lo que le Terrible. hizo. Y cuando llegan al Al departamento, departamento, ¿cómo le dice? esta es la mitad, esta es Ajá, mi mitad y esta es tu tu mitad. mitad, sí. Y a ella la manda casi que al área de servicio. Él sí, con los Sí, ventanales, exacto, la sala, la quería ir sala. al parque, Y ¿no? los muebles eran de ella. Ella Ajá, claro, traía ella los traía los muebles. muebles. Ella traía los muebles y yo me voy a quedar con esto, con esto, con esto, con esto y con esto voy a poner mi... Y se tocaba en la puerta para cruzarse de un lado al otro. Ajá, recién casados. Recién casados y Sí, todo esto todavía a recién los casados, 40 sí. años de Ya, casados. yo no, ya se justifica, o sea, que cada quien vive en su lado, pero Pero, recién casada, sí, o claro, sea, no, no hay ¿cómo? manera. ¿No? Sí, O sí, sí. sea, no, 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 Sí. un barbaján. Pero aún así, efectivamente la introduce en este Sí, entorno ujú, cultural, ujú. intelectual, los escritores, los críticos. Y entonces descubre a Kafka. Sí, empieza a leer los cuentos de Kafka, Exactamente. empieza a leer a Franz Kafka. Y ella le escribe una carta, es Ajá, ella la sí, primera que sí, sí, escribe la carta, para pidiéndole traducirlo, autorización para traducirlo al ajá, checo, checo. al checo. Mm. Kafka, sí, ¿En qué escribía en Kafka? alemán. Ah, y ella lo va Y, a y traducir al ella lo va checo. a traducir al checo. Ajá, Aquí, fíjate que yo entré como en conflicto, bueno, no conflicto, pero me empecé, ¿cómo ajá, Kafka siendo checo ajá, no escribía en escribe en alemán. alemán, ¿no? Y no escribe directo en checo, ¿no? Ajá, Así como ajá. que dije, ¿cómo está esta dinámica? Entendí que Checoslovaquia no era Checoslovaquia, No, ¿no? no, no. Estaba en proceso De de independencia en independencia. el 1918, Sí, sí. cuando termina la Primera Guerra Ujú, Mundial. ujú. Pero es esta parte en donde Checoslovaquia pertenecía al Imperio Austrohúngaro Ajá, y era la Moravia y Bohemia, ajá, y entonces no era Checoslovaquia como tal. De sí. hecho, hay varias etnias ahí y por Ujú. eso después vienen tantos problemas De la en guerra. la década de 1990 en la región, ¿no? De Sí, la guerra de los etnias, Balcanes, la sí. guerra de los Balcanes y toda esta parte. Entonces, pues porque igual que en Medio Oriente se dividen, ¿no? Quien gana y crean países
que no tienen como mucha lógica, Ajá, ¿no? exacto, Y esto sí. es el caso de Checoslovaquia, porque además tiene muchos nombres, todos Ajá, repúblicas, pero tiene 3 repúblicas, por ajá, ejemplo, y Checoslovaquia o Checoslovaca, ajá. ¿no? O sea, Y la República la Checa, República Checa, Eslovenia, exactamente. algo por ahí. Ajá. Exactamente. Entonces, sí es yo esto no lo entendí hasta que dije, claro, el idioma oficial era el alemán, no el Además, checo. él vivía en Viena. Él vivía en Viena, Ajá, sí, y él ahí vivía es en donde Viena, y ahí escribía. es donde él Ajá, escribía, y pues exacto. obviamente escribía en alemán. Fíjate, curiosamente, yo desde chiquita tenía como noción de Kafka, porque uno de los hermanos de mi papá, Ujú. que Tu es tío Chato. escritor, mi tío, ajá, mi tío Ajá. Víctor, él es escritor y su maestría la hace sobre Franz Kafka. Ay, qué Sí, interesante. y siempre era como tema de conversación, Ah, hablar de claro, estaba muy Kafka. en el radar en la Exactamente, familia. exacto. Entonces, en la familia siempre estaba porque, pues, mi abuelo le daba mucha entrada a mi tío Ajá, para que él platicara de qué es ajá. lo que estaban viendo sobre Kafka. Y sí, es un autor importantísimo, Importantísimo, importantísimo. sí. El término kafkiano, por Ajá, ejemplo, ¿no? ajá. Es algo que hoy se Es usa una en, palabra es que es usamos. una palabra Ujú. que utilizamos para nombrar lo que es absurdo y lo que parece verdaderamente asombroso al mismo tiempo, ¿no? Ujú, ujú. Entonces sí, no escribe muchísimo, escribe cosas cortitas y escribe Sí, muchos cuentos. cuentos, muchos Escribe cuentos, sí. muchos cuentos y tiene una vida breve porque muere a los Muy 41 joven, años. sí. Sí, y además él era como tímido, como, Sí, digamos, de bajo perfil, debajo, no esta no, persona no, que no, parece arrolladora, ajá, en sus libros. Bueno, yo sí, solamente he leído La la metamorfosis, Metamorfosis, pero sí ajá. es una cosa que dices, o sea, ¿quién Sí, escribió sí, sí, esto? sí, 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 sí. Y no, y él era una persona más Sí, bien tímido, con muchos temas interiores, ¿eh? O Ajá, sea, sí era una persona que vivía con angustia y vivía con depresión sí, y hoy a lo largo del tiempo se ha estudiado un poco la personalidad porque pensaban que tenía algo, a lo mejor algún trastorno, ajá, ya sabes, un es autismo o algo una, así. una cosa así, Ujú, porque sí tenía una personalidad muy, muy compleja. Yo encontré algo bien bonito de él, verdaderamente bien bonito, y dice, cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza no envejecerá. ujú. Qué Ah, lindo, mira, ¿no? Mira qué mira, lindo. Entonces sí. siempre hay que ver las cosas lindas de la vida Sí, porque eso te ver lo mantiene joven. bueno. Exacto, Así es, ¿no? sí. Y bueno, pues así es como ella se convierte en su En traductora. su Le traductora. pide permiso para Ujú. traducir al checo y entonces empiezan una relación epistolar. Así empieza. Ajá, y Ujú. es por eso que la conocemos hoy, porque es la receptora de las cartas de Kafka, porque Ajá. Kafka sí se enamora de ella, Sí, sí, aparentemente, sí, pero aparentemente. solo se vieron 2 veces en Dos la vida. veces. Ujú, 2 veces. intensamente, pero Sí, se vieron, sí, sí. ¿no? Pero solo 2 veces. Ajá. Y él sí le escribe cartas muy, pues muy Apasionadas, apasionadas. muy Ajá, apasionadas, sí, ¿no? sí, sí. Sí. Y por eso es famosa ella, por haber sido la amante de Kafka, pero no, No, realmente no, no, es aquí mucho más que es eso. exactamente, Ajá. aquí Mm, el trabajo de ella fue traducirlo, darlo a conocer. ujú. Ella como que yo voy a traducir a Kafka, que a lo mejor en ese momento, de hecho, él trabajaba vendiendo seguros. Ajá. Kafka, ¿no? O sea, y hoy vas a Praga y pues por todos Todo lados es Kafka. todo es Kafka, Sí. exactamente. Ajá. Y es un autor importante, muy, muy Sí, importante, sí, sí, sí. ¿no? Pero bueno, volvemos a que ella pues también hizo su parte para que él Era lo lo que fuera. hablábamos al inicio de Ujú. Mónica, la autora Ajá. del libro, ¿no? Que su chamba es ser traductora, pero Milena también era traductora, Ajá, ¿no? exacto. Y es Entonces, una chamba y es bien una chamba importante. muy importante, es un trabajo muy importante que no nada más por ser la amante de, porque Kafka obviamente mantenía otra relación, Ujú. que nunca se casa, No, siempre estaba como con una con una, compromiso, estaban exactamente. Y comprometidos. siempre tenía miedo como al compromiso, ¿no? Es Ujú, esta persona que tiene miedo al compromiso, pero tenía la relación. De hecho, cuando está a punto de morir, porque ujú, muere a los ujú. 41 Ajá. años de En un tuberculosis hospital. en un Ajá, hospital, ella va a verlo, ajá. la novia deja que ella, Está ahí. Ujú. exactamente, y ella entra y hablan y todo esto, pero bueno, Milena es mucho más que Kafka, Sí, por supuesto, por ¿no? supuesto. Y bueno, ya dijimos su papel como periodista, como escritora, como traductora, pero también como activista Social, social, ¿verdad? social, Porque sí. cuando ella está en Viena, logra divorciarse del Sí, infeliz sí, por fin. sí. Sí tiene uno que otro por ahí amante o Amante o novio, o novio, llamémoslo como sí, sea, ujú,
Pero cuando empieza el nazismo a expandirse hacia esta parte de Europa, Ajá. ya estamos cercanos al 30 y tantos, Sí, más alto. sí, 38. Ajá. Ujú. Ella regresa a Praga, siempre quiere Sí, regresar siempre. a Praga. Para ella Praga es como su centro, como su Ajá. foco, como su imán, Así es. ¿no? Entonces regresa y se casa con un arquitecto muy Sí, famoso. muy famoso, muy famoso, Ajá. muy famoso. Y tienen una hija. Ajá, Han, ¿No? ¿no? Ajá, sí, el Sí. nombre del arquitecto es un poco Es muy, complicado sí, de no, ¿cómo pronunciar. se pronuncia? Jaromír Kreskar, ¿no? Es un Ajá. arquitecto checo, ¿no? Ujú, que parece que empezaba a tener como mucho éxito, muy Sí. importante, pero pues llega el nazismo. Exacto. Y además también de ideas socialistas. Sí. Y él es el que le abre los ojos a ella para, oye, no, esta idea que nosotros tenemos que el socialismo es La panacea. la panacea, donde lo todos los mejor. seres humanos van a ser felices, en donde Iguales, nadie va a tener nada, ni carencias. más, ni nada. Entonces, él le abre, él está en Rusia. Sí, Él va a él va Rusia. a Rusia por trabajo. Feliz Exactamente. porque va Sí. a la meca Sí, del socialismo. a la Y regresa madre del desencantado. socialismo. Exactamente. Y entonces, Sobre todo de Stalin. sí, pues es que porque es la época de las purgas de las purgas de Stalin. ¿no? Sí. Entonces, regresa así y empieza a ver muchas personas que vienen de los Sí. gulags, Ujú, ujú. ¿no? De Stalin, Sí. gente perseguida por Sí, Stalin, sí. que huye, llegan a Praga, ella, y es cuando ella efectivamente se desencanta del socialismo Sí. como tal, Sí. pero pues tampoco podía ser del otro lado, que era nazi. No, exacto. O sea, sí, solo no, había esas dos solo había esas opciones, dos digamos. posibilidades, Ujú. ¿no? Sí, exacto. Entonces, Entonces, sí. ajá. Fíjate que ahorita que dices de los gulags, más adelante, porque vamos a tocar el tema de los campos de concentración, son como el antecedente. Ajá. De- Pero casi igual o peor, me peor. atrevería a decir. Sí, sí. Es una cosa espantosa. Espantoso, Sí, espantoso. ya lo tocaremos Sí, después, ya, pero de hecho sí. su gran amiga al final Sí, viene de uno viene de de uno de, Ujú. de- Y de- sale de ahí para entrar sí, no, qué al cosa. alemán. Al de Así Ravensburg, es, ¿no? sí, ajá. Ujú, ujú. Entonces, sí, para mi gusto es una persona comprometida con la libertad, Sí. con la libertad, porque ya no puede comprometerse con una ideología, porque No. ninguna de las dos le parecen, es un totalitarismo y habla mucho sobre Mucho sobre el totalitarismo. Exactamente. Sí. Entonces, se compromete ya más con la libertad, con la justicia Sí, y con la vida de las mujeres, ¿no? exactamente, con la vida de las mujeres, sí. Un muy buen libro, de verdad, y cortito, va rápido, les digo, la primera parte quizá un poco lenta, pero después de verdad se agiliza Sí. y te engancha y te sigues. Ella tampoco vive muchos años, muere a los 48 años, Sí. también de tuberculosis, ¿no? De un problema renal en renal. el campo de concentración. Claro. Sí, en el campo de Sí, concentración entonces, ella tiene un tema ahí. sí, Ujú. sí, vale muchísimo la pena. Sí. Es bien cortito, aprende uno muchísimo, Sí. mucho de esa época que ahorita, Ajá. del siguiente capítulo vamos a hablar sobre estas dos ciudades en esa época. Ajá, Viena y Praga, ¿no? Ajá, Ujú. sobre la riqueza del momento. Sí, Ese wow. momento, bueno, lo hablaremos Ajá, el siguiente capítulo. el siguiente capítulo. Ujú. Y ahorita, bueno, pues terminamos con esto, ¿no? Así es. Espero que los enganche, lo vean, los enganche Claro. y quieran acompañarnos todo el mes de octubre. Además, acuérdense que estamos próximas a cumplir un año. Sí, el ¿no? siguiente mes ya Ajá, es. Sí, estamos muy contentas. Vamos a tener, ya les hemos Sí, hecho mucho nuestra sorpresa. Y nuestra felicidad. Nuestra emoción, sí. Y además tenemos, bueno, vamos a hacer algunas cosas nuevas de ahora en adelante. Ajá. Nos proponemos leer también otro tipo de libros, Sí. porque llevamos muchos libros, ya lo saben ustedes, muy buenos, pero Ajá. mucho en la misma línea. Exacto. Vamos a empezar a abrir las líneas. Entonces, pues con esto nos despedimos de este capítulo. Así es. Síganos, recuerden, en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok y en YouTube y Spotify. Ajá, Pueden ver Spotify. todos los lunes el podcast. Suscríbanse y coméntenos, platíquenos algo que les parece. Ya lo leí, no lo he leído, se me antoja. Y nos vemos el próximo lunes. Exactamente. Ujú. Muchas gracias. Que tengan bonita semana. Recuerden que entre las páginas de un libro las ideas no tienen límites. Gracias. Chao. Este programa está patrocinado por Incuadra Marcos, sucursales San Jerónimo, La Condesa y Plaza Lilas. Y por el Colegio Bristol en Jurica, Querétaro.